de este Congreso 2020 del Instituto Mexicano de Medicina Homeostática y Tetraterapia. El tema que estaremos escuchando a continuación es de parte de un experto en la materia. Vamos a tocar el asunto de biomagnetismo. Lo va a presentar Larry Hasler-Behr. Él es especialista en par biomagnético, está certificado por el Centro Hani de Chile. Queremos comentarle que él es docente, es profesor del Instituto Mexicano de Medicina Homeostática y Tetraterapia y ha impartido esta técnica a un gran número de alumnos de diversos países durante varios años. Sin duda que será para todos un deleite escuchar al tetraterapeuta Larry Hasler, así que dejamos nuestra atención a unos 6,000 kilómetros de aquí de la Ciudad de México, vámonos hasta Sudamérica y vamos a escucharle con mucha atención. Adelante, Larry. Muchas gracias, Edgar. Un cordial saludo a todos los participantes de este lindo congreso del año 2020. Vamos a hablar en los siguientes minutos de una de las técnicas para mejorar la salud, que se basa en el uso de imanes. Parece increíble para algunas personas. Cuando yo escuché por primera vez que alguien curaba con imanes, dije, este se ha metido a brujería. ¿Cómo vas a curar con 2 imanes? No suena lógico, ¿verdad? Los imanes se usan en las radios, en los parlantes y cosas así, pero para la salud no puedes. No parece lógico. Sin embargo, como veremos en esta breve conversación esta mañana, sí puede tener mucho efecto en nuestra salud. Fíjese que el magnetismo es una de las fuerzas físicas que durante mucho tiempo fue la menos estudiada. Se han estudiado muchas otras ramas de las fuerzas físicas, la gravedad y tantas otras cosas, pero recién, en tiempos relativamente recientes, se le ha dado importancia al magnetismo. Y el biomagnetismo todavía ha sido en años mucho más recientes. Mire, en Oriente, allá en China, se usan imanes, según documentos, desde hace unos 600 años para la salud. Aunque no entendían exactamente qué efecto tenían, pero sí se daban cuenta de que tenía algún efecto en la salud y comenzaron a usarlo. Aquí en Occidente, recién ha sido durante el siglo XX que se ha comenzado a usar los imanes. Primeramente se usaron bastante en una técnica llamada unipolar, donde se usa un solo imán en uno de sus lados, positivo o negativo. ¿Por qué? Se dieron cuenta de que el lado negativo del imán, negativo, norte, negro, generalmente en los imanes forrados, era un poderoso relajante y calmante. Y usted puede verlo fácilmente. Si consigue un imán y sabe cuál es el lado negativo, un día de esos que le duela la muela y no pueda ir todavía al dentista, agarre el imán y póngaselo donde le duele. Y en pocos minutos desaparece el dolor. Relaja. Es un analgésico. Claro, no lo va a curar. Igual tienes que ir al dentista, ¿no? Pero lo va a ayudar en ese tiempo. Y sirve para calmar muchos otros dolores también. Varios doctores, el doctor Boboc, Balade, Bröringmeier y finalmente Gois también de México, descubrieron ese poder que tienen los imanes. El lado negativo comenzaron a usarlo en diferentes terapias para calmar, para relajar.
Incluso para la ansiedad puede servir un imán. Si usted lo pone en la región del timo, cerca del corazón, el imán negro, usted va a sentir en pocos minutos un efecto relajante. Y más aún si pone un imán rojo más abajo, alrededor del ombligo, eso ha de activar nuestro segundo cerebro que tenemos en la parte de los intestinos y ha de relajar nuestra ansiedad. Pues bien, el hecho de que se podía usar imanes, aunque no sabían bien cómo hacerlo todavía, para relajar a la persona, llevó a la conclusión de algunos médicos de que también se podría usar tal vez para curar a las personas. Y eso llevó un poco a la investigación del origen de las enfermedades. Claro, hay muchas teorías al respecto y cada vez vamos descubriendo más causas de enfermedades, como las que expuso el doctor Marín hace poco, la radiación global. Eso es algo que no había hace 100 años. Sin embargo, existían enfermedades también en ese tiempo. Al respecto, podemos destacar dos teorías sobre el origen de las enfermedades y ver cómo la teoría del biomagnetismo encaja con las dos y con la homeostasis también. El doctor Bechamps de Francia postulaba, él era director de una universidad, que la enfermedad se produce por la mala salud de las células y los cambios en los microorganismos que residen en nuestras células. Sin embargo, uno de sus alumnos después, muy revolucionario por cierto, muy conocido por todos, Louis Pasteur, salió con otra teoría. Él dijo, no, la enfermedad viene por contagio de afuera, no nace de dentro del cuerpo, viene de afuera del cuerpo. ¿Cuál de los dos tenía razón? Se discutió mucho al respecto. Los dos parecían tener razón en ciertas cosas. Por ejemplo, Pasteur decía que nos contagiamos de afuera. Bien, usted en su casa llega algún familiar resfriado y en 2 o 3 días hay varios resfriados en la casa. ¿Cómo se resfriaron? Por contagio, obviamente, de la persona que transmitió el virus. Lo mismo nos pasa con el COVID hoy día. Sin embargo, también lo que decía el doctor Bechamps parecía tener lógica. Hay personas que sin estar expuestas a una enfermedad, desarrollan una enfermedad. Por ejemplo, el cáncer. El cáncer no es contagioso. No se contagia de persona a persona. Entonces, de alguna forma, ese empieza dentro del cuerpo. Cabe destacar aquí también algo que dijo 50 años antes de eso, o sea, en el siglo XIX, el doctor Claude Bernard. Este doctor escribió un libro, Teoría del Terreno, y en una parte de él habla respecto a la enfermedad diciendo, lo más importante en la enfermedad es el terreno, y la enfermedad como proceso biológico se desarrolla dependiendo del medio interno, así como del pH, el aspecto determinante de este terreno. Hoy se sabe cuánta razón tenía el doctor Bernard. La alteración del pH del cuerpo, del potencial de hidrógeno, tiene un efecto tremendo en producir enfermedades o hacer que las enfermedades desaparezcan. El doctor Linus Pauling, a mediados del siglo pasado, ganador de 2 premios Nobel, afirmaba que mantener el cuerpo con un pH ligeramente alcalino es clave para disfrutar de una buena salud. Pues, ¿qué es el pH? La mayoría de ustedes ya tal vez lo conocen, pero recordemos, es el potencial de hidrógeno. O sea,
con esa escala del pH se mide si cierta sustancia o cierto cuerpo tiene la cantidad de hidrógeno que debería tener. Por ejemplo, el agua, H2O, 2 de hidrógeno, 1 de oxígeno, ¿verdad? Si le faltara 1 de hidrógeno, entonces ya no está en su nivel. Eso en la escala del pH va a indicar que está ácido o que está alcalino, dependiendo de si sobran o si faltan iones de hidrógeno. Pues bien, se sabe que nuestra salud depende de que tengamos un pH ligeramente alcalino. El agua potable es neutra, ni ácida ni alcalina. El agua de mar salada es alcalina. Y mire qué cosa interesante. No se ha encontrado nunca un animal de mar, una criatura del mar, con cáncer. No existe el cáncer en el mar, porque es alcalino. Su alimentación es alcalina y su entorno es alcalino. El cáncer se desarrolla en cuerpos ácidos. Por lo general, las personas que tienen cáncer, cuando se mide el pH de su cuerpo, está entre 5 y 6, en vez de estar en 7, que es el neutro. Ahora bien, ¿qué tiene que ver este pH, el potencial de hidrógeno del cuerpo, con que desarrollemos o no ciertas enfermedades? El cuerpo está diseñado para mantener el equilibrio bioquímico y bioenergético. Nuestro cerebro está monitoreando el cuerpo constantemente. Recibe retroalimentación de todos los neurosensores que tenemos dentro del cuerpo y sobre la piel también. Entonces, detecta alteraciones y trata de corregirlos. Pero ahora recordemos lo que dijo el doctor Marín. ¿Qué pasa si el cerebro envía una orden a cierta parte del cuerpo, pero en el camino es bombardeado por radiación de afuera? Se puede alterar la orden. Tal vez no llegue como fue enviado por el cerebro. O la retroalimentación también de los sensores puede ser afectado por esta radiación. El resultado es que en el tema de biomagnetismo se altera el pH del cuerpo. ¿Qué tan importante es esto? Piensen lo siguiente. Las variaciones del pH del cuerpo pueden modificar ciertos procesos biológicos. Por ejemplo, la reacción enzimática. Diferentes órganos y vísceras del cuerpo producen varias enzimas que necesitamos para digerir los alimentos, para mantener la salud, etc. Cada una de esas enzimas tiene un intervalo de pH, podemos decir una ventana de pH. Digamos que sea desde 7.0000 hasta 7.0002. Esa es su ventana óptima, donde esa enzima va a trabajar al nivel que debería. Eso se le conoce como el pH óptimo. Pero si esta enzima se encuentra en condiciones fuera del pH óptimo, puede reducir su velocidad de activación, modificar su estructura o, lo que es peor, dejar de funcionar inclusive. Esto puede hacer más lento o hasta detener la absorción de alimentos. Imagínense, obviamente eso afecta la capacidad del cuerpo de tener la homeostasis, de equilibrarse a sí mismo. ¿Por qué se producen estos desequilibrios en el pH del cuerpo? Por mucho tiempo se pensó que las causas eran una dieta desequilibrada, calentar el aceite, calentar la comida en microondas, contaminación ambiental, hábitos tóxicos como fumar, el estrés, la falta de ejercicio,
la presencia de medicamentos en el cuerpo, la presencia de químicos en nuestros alimentos, hasta los pensamientos y las palabras que responden a emociones fuertes, se sabía que pueden alterar el pH del cuerpo. Y por supuesto, los alimentos acidificantes, carnes, derivados animales, lácteos, pan blanco refinado, azúcares refinados, pistachos, cacahuetes, maíz, azúcar, alcohol, bueno, y varias otras cosas también. Pero fíjense una cosa, si fuera solo eso lo que altera el pH de nuestro cuerpo, con comer sano solucionaríamos el problema. Y sí, las personas que comen sano, por lo general, son más sanas también, tienen una mejor salud. Sin embargo, no es lo único. Porque si fuera así, tal vez los vegetarianos serían los más sanos del mundo, pero se enferman, igual que nosotros. Entonces, eso llevó a estudiar un poco más el asunto y descubrir que no es solamente la alimentación y nuestros hábitos. Hay otras cosas. Entre ellas está la polarización magnética que altera el pH. Esto es algo bien interesante. Magnéticamente tenemos positivo y negativo, ¿verdad? Como tenemos en los imanes. Químicamente, este positivo es ácido. Un punto del cuerpo que se vuelve positivo por exceso de iones de hidrógeno se vuelve ácido químicamente. Y paralelamente, el otro punto del cuerpo que perdió iones de hidrógeno se vuelve alcalino. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Hay varios factores. Uno es la radiación, la alimentación y tantas otras cosas, ¿no? Radiación electromagnética como de los celulares, televisores, computadoras, Wi-Fi, microondas, transmisión de datos por 4G, 5G, y cómo será pues con el 6G que va a salir más adelante también. Pero no son los únicos causantes. Hay otros que no se conocen. El doctor Gois, quien investigó bastante este asunto, se dio cuenta de que a veces no se sabe por qué se altera el pH del cuerpo. Él, al comienzo de sus prácticas, trabajó mucho con personas que tenían SIDA. Y ahí fue donde él descubrió el primer par biomagnético, o sea, de poner en un punto el positivo y en otro punto el negativo. Él descubrió que los que tenían SIDA siempre, casi siempre, estaban marcando positivo en la región del timo y negativo en la región del ano. Entonces se dio cuenta que poniendo imanes para corregir eso, ¿ya? Le ponía un negativo aquí en el punto que está positivo en el cuerpo y un positivo en el otro punto que estaba negativo, dentro de unos minutos se equilibraba el pH del cuerpo. Pues bien, ahí comenzó a descubrir los pares biomagnéticos. Pero al hacer seguimiento a sus pacientes con SIDA, él les hacía la prueba cada tantas horas para ver cómo estaba su pH, si no se alteraba. Un día, 2 días, 3 días, bien, no se alteraba. Y de repente, en una de las mediciones que le hacían, otra vez se había alterado el pH. ¿Qué pasó con este paciente? ¿Le dieron de comer? No, nada, no es hora de comer. ¿Qué ha hecho? ¿Se levantó? No, nada, ha estado ahí echado nomás. Y entonces, ¿por qué se alteró el pH? Nadie sabe. La respuesta es que no se sabe. Hay algunas causas desconocidas de la alteración del pH del cuerpo. En un momento, en un instante, dice, un órgano del cuerpo o un tejido del cuerpo puede volverse negativo y por ende alcalino químicamente
al desprender iones de hidrógeno en gran cantidad. Pero esos no se quedan ahí, los agarra otro órgano del cuerpo u otro tejido y se vuelve positivo por exceso de hidrógeno. Se vuelve ácido también. Entonces, ¿qué hace eso con el cuerpo? Bueno, recordemos que la homeostasis se lleva adelante a partir de los procesos de retroalimentación y de control. O sea, el cerebro detecta ese desequilibrio bioenergético en el cuerpo y trata de corregirlo, pero a veces no puede. Si la retroalimentación de los órganos del cuerpo es afectada, por ejemplo, por radiación externa, la homeostasis deja de funcionar. No sirve para compensarlo, no alcanza para compensarlo. Y aquí es donde los imanes pueden ayudarnos a hacerlo. La técnica del par biomagnético permite encontrar los puntos del cuerpo que están desequilibrados mediante una técnica de kinesiología, donde dice que el órgano que está negativo se ha de encoger, el órgano que está positivo se ha de alargar. Entonces se mide los pies de la persona echada en una camilla y uno puede darse cuenta si está positivo o negativo ese punto del cuerpo. Cuando se encuentra eso, la colocación correcta de imanes de una polaridad en un punto del cuerpo, se llama el punto de rastreo, y la colocación de un imán de signo contrario en otro punto, llamado el de resonancia, logran en pocos minutos el equilibrio electromagnético. Y poco después, el equilibrio del pH del cuerpo también se vuelve neutro. O sea, el par biomagnético, el biomagnetismo, es una técnica más, como la tetraterapia, la auriculopuntura, la reflexología podal y varios otros que facilitan que la homeostasis funcione. Los imanes en sí no curan nada. Simplemente equilibran bioenergéticamente el cuerpo y el cuerpo se recupera solo de las enfermedades que tiene. ¿Para qué es especialmente útil esta técnica del par biomagnético? Aunque sirve para muchas cosas, hacer funcionar mejor los órganos del cuerpo, lograr equilibrio también. La teoría del par biomagnético dice que los microorganismos se vuelven patógenos cuando se altera el pH del cuerpo. Dice la teoría, en los puntos alcalinos del cuerpo, las bacterias y los parásitos comienzan a reproducirse sin control y pueden lograr vencer el sistema inmunológico del cuerpo. En el otro punto, el punto ácido, positivo, son los virus y los hongos, los que hacen lo mismo. Comienzan a reproducirse sin control y vencen al sistema inmunológico del cuerpo. Y esto se ha visto que es así, incluso se puede comprobar eso mediante análisis. Por ejemplo, una enfermedad muy común, gastritis. Muchas veces es empeorado por una bacteria, la Helicobacter pylori. Pero ¿sabe qué? Todo mundo tiene la Helicobacter pylori. Muy pocas son las personas que no la tienen. Y entonces, ¿por qué no tienen gastritis todas las personas? Porque para que esa bacteria se vuelva patógena, o sea, produzca una enfermedad, necesita un ambiente en el cual pueda reproducirse rápidamente.
si su órgano estómago se vuelve alcalino, no estamos hablando del contenido del estómago, que es muy ácido. Si el órgano estómago se vuelve alcalino, entonces favorece la multiplicación de esta bacteria y ha de atacar al cuerpo, ha de producir gastritis. Otra que puede producir gastritis es un virus. Entonces, si su estómago se vuelve ácido, ese virus ha de comenzar también a multiplicarse. Esto ayuda a explicar por qué algunas personas no se enferman. Por ejemplo, del coronavirus. ¿Cuántas personas son asintomáticas? Como promedio, si mal no recuerdo, dice que de cada 100 personas, 80 son asintomáticas o casi no presentan ningún síntoma. ¿Por qué? Tal vez porque su cuerpo está equilibrado, al menos en los puntos donde llega el virus. Entonces, no haya un ambiente para multiplicarse y atacar el cuerpo. Pero desequilibre el pH y ahí va a ver lo que pasa. Entonces, cuando ponemos los imanes de la forma correcta en el cuerpo, logramos equilibrar la bioenergía del cuerpo, el pH del cuerpo. Eso es como patearle el nido, como decimos aquí, a los bichos, a los microorganismos. Ya no pueden seguir reproduciéndose a la velocidad que lo hacían. Se van. Y la homeostasis hace que el cuerpo se recupere, sin medicamentos. Y yo lo he comprobado y lo he comprobado también, que han venido con gastritis, por ejemplo, y con solamente equilibrarle el pH del cuerpo, en 3 semanas desaparece su gastritis. Claro, ¿por qué tarda? Porque la gastritis le ha quemado el estómago. Tal vez hasta le ha producido úlceras. Puede que le haya quemado la tráquea también por el reflujo. Bueno, y una quemadura pues no se cura en 24 horas. Tarda en curarse. Pero cuando usted elimina la causa, entonces el cuerpo solito comienza a curarse de esa quemadura. Y en 3 semanas la persona ya está comiendo de todo otra vez. Y no siente ningún malestar. Casos similares hay con muchos otros males que pueden presentarse. También el uso de los imanes en la forma correcta es muy útil para lograr que un órgano que está en disfunción vuelva a funcionar correctamente. Por ejemplo, puede ser un riñón que no está funcionando bien. El lograr equilibrar el pH, si es que no hay microorganismos presentes, ha de hacer normalmente que ese riñón comience a funcionar mejor otra vez. Y así con tantas otras cosas, tantos otros órganos del cuerpo. Por ejemplo, muchas personas padecen de la tiroides. Es un mal que afecta a muchos. Hipertiroidismo, cuando la tiroides produce demasiado, o hipotiroidismo, cuando la tiroides no produce suficiente. Con imanes, uno puede equilibrar el pH de la tiroides y la tiroides poco a poco comenzará normalmente a funcionar bien otra vez. Y puede eliminar el hipotiroidismo o el hipertiroidismo también. Realmente, esta técnica es una técnica muy fácil de usar. Es una técnica que uno la puede aprender en poco tiempo. Solo necesita un poco de práctica, aprenderse dónde están los puntos del cuerpo para marcarlos. Y tiene un efecto sorprendente. Yo les garantizo que si ustedes practican o aprenden a practicar esta terapia, se van a asombrar de lo que se puede lograr con 2 imanes. Parece brujería, pudiéramos decir, pero no lo es de ninguna forma. Tiene su base científica y funciona muy bien. Es especialmente útil para enfermedades producidas por microorganismos.
Y los microorganismos, sean bacterias, parásitos, virus u hongos, muchas veces son oportunistas. Se altera nuestra energía por la radiación, por los alimentos, por cualquier otra cosa, y ellos aprovechan ahí para atacar el cuerpo. Y con un par de imanes usted puede volverlo a donde estaba antes. Entonces, yo los invito a ustedes, a los que quieran, a conocer esta terapia. Impartimos cursos con cierta frecuencia donde se muestra cómo usarlo. Lo hacemos de una forma muy sencilla para que entiendan el concepto, cómo funciona el par biomagnético, el usar dos imanes de polaridad contraria para mejorar el cuerpo. Una vez uno entienda eso, puede practicar lo que quiera. La ventaja, no tiene casi contraindicaciones el uso de imanes. Son muy pocas las contraindicaciones. Por ejemplo, una persona que tiene marcapasos, no le va a poner pues un imán ahí, ¿no? Lo para el marcapasos y deja de funcionar, ¿verdad? Y se muere la persona. Pero aparte de eso, casi no hay contraindicaciones para el uso de imanes. Y lo más bonito, no hay efectos secundarios. No afecta ninguna otra parte del cuerpo. Más bien, siempre mejora la salud de la persona. Para las personas que estén interesadas en tomar un curso de par biomagnético, este es el próximo curso que tendremos. Se ha de dar en 2 sábados el mes de enero, los sábados 9 y 16 de enero. El curso durará en total 8 horas durante el día, son 7 horas y media, y hay una media hora de receso para alimentarse durante ese tiempo, ¿ya? Entonces, en 2 semanas, usted aprende bien esta técnica. Se dará la capacitación oral, o sea, cómo funciona el par biomagnético. Eso dura aproximadamente unas 9 horas. Y las otras 6 horas son puro prácticas. Cuando usted termina el curso, usted sabe hacerlo. Ya solo queda de usted el practicarlo, el aplicarlo para que tenga éxito en sus prácticas. Muy bien, no sé si algunos tienen preguntas o, como dijo el doctor Marín, amenazas, advertencias. Quedamos a sus órdenes. Carla Corea, por favor. Buen día, doctor. Mi pregunta es, ¿en cuánto tiempo con el hipotiroidismo le ayudan los imanes? Muy buena pregunta. Va a depender del grado de, podemos decir, del grado de que se ha apartado de lo normal. Y también depende de la persona, ¿ya? Cuando es para regular un órgano, como es la tiroides, yo he experimentado con algunos pacientes que se pongan todos los días durante 20 minutos. Y en 2 a 3 meses ya la tiroides se sacan análisis y está funcionando otra vez bien. Pero puede variar. Algunos reaccionan más rápido, otros un poco más lento también. Depende de muchas cosas. Sus hábitos alimenticios, factores genéticos y otras cosas también. Muchísimas gracias, doctor. Doctor, una consulta. Dígame. Perdón, ¿puedo hacer una consulta? Y adelante, Dionilda, ¿no? Sí, Dionita. En tema de los varices, ¿también nos ayuda? ¿Es producente? Claro que sí, pero aquí quiero aclararles una cosa. Al igual que cualquier otra terapia, esta terapia no funciona al 100% en todas las personas. Incluso yo les pongo un ejemplo para que vean que es así. La medicina alópata. Todos nosotros hemos ido alguna vez al médico
Y hemos ido a diferentes médicos durante nuestra vida. No sé si le ha pasado lo siguiente. Usted va al médico y el médico lo hace pasar, usted se sienta y él está escribiendo ahí. Y le dice, sí señor, sí señora, ¿cuál es su problema? Y él sigue escribiendo mientras usted habla. O sea, no le presta ninguna atención, ¿no? Usted se siente, este no tiene interés en que yo me cure. Y él lo escucha y después dice, ya, se va a tomar esto. Le da una receta ahí. Tal vez usted ni siquiera la compre la receta, porque desconfía. No ha escuchado, no ha preguntado nada. Y otras veces uno compra la receta, pero dice, no sé si esto va a funcionar. Toma los medicamentos, no funciona nada. Sigue igual. ¿Le ha pasado alguna vez? A otros les ha pasado lo siguiente. Tienen una afección, van al médico y el médico los atiende muy bien y le dice, ya, parece que usted tiene este problema. Va a probar con esta medicina. Y usted lo prueba, lo toma, sigue igual. Vuelve 2 semanas después, doctor, sigo igual. No me ha hecho nada su medicamento. Y así varias veces. Y finalmente el doctor un día le dice, ya cansado de verlo usted todas las veces ahí, oiga, acaban de inventar el medicamento que va a curar su enfermedad. Recién ha salido, pero mire, usted lo va a tomar a la hora exacta. Va a poner su alarma en su teléfono para que suene y lo tome a esa hora. Y tiene que tomarlo con 3/4 de vaso de agua y no sé qué otras cosas le dice, ¿no? Allá, doctor, listo. Sale usted, compra el medicamento, lo toma y se cura. ¿Y qué era el medicamento? Almidón. Un placebo, lo que llaman, ¿no? Pero la mente afecta mucho, ¿ya? En este asunto de los imanes, igual que el de la tetraterapia, la auriculopuntura y cualquier otra terapia, si usted cree que no va a funcionar, probablemente no funcione, no le haga ningún efecto. Puede ser, la mente es poderosa, ¿ya? No es una cuestión de fe, es una cuestión de cómo la mente afecta nuestro cuerpo. Usted preguntó sobre las varices. Causas de varices pueden haber muchísimas. Incluso en el listado de los puntos que tenemos para el biomagnetismo, hay 3 puntos, si mal no recuerdo, que mencionan ciertas bacterias o parásitos que son los principales causantes de varices. Entonces, yo ya he experimentado con consultantes que han venido que cuando se les elimina esos parásitos mediante equilibrar el pH del cuerpo, sus varices mejoran muchísimo. Claro, si ya estaban muy grandes las varices, no van a desaparecer tal vez, pero van a dejar de molestar, ¿ya? Pero también les soy honrado, he tenido pacientes, consultantes, a los que no les hizo nada los imanes para las varices. Tal vez era por otro problema o actitud mental de la persona. Esto pasa con cualquier afección que uno tenga. Los imanes funcionan en la mayoría de los casos, pero no todos. Gracias, doctor. ¿No hay por qué? Sí, buenos días. Buenos días. Quisiera... Apagó su micrófono. Actívelo otra vez, por favor. Con respecto a la hipertensión aórtica, ¿en qué región se puede colocar los imanes? Porque es en el pecho, o sea, ese es a nivel de corazón. Entonces, ¿en qué región se puede aplicar el imán? En el biomagnetismo no nos guiamos por síntomas, ¿ya? Uh-huh. Por ejemplo, dice tiene hipertensión aórtica. Sí. Sí, pero ¿qué es la causa? Tenemos que buscar la causa del problema, ¿ya? Por eso se nos enseña en esta técnica
a hacer un rastreo completo a la persona, verificar todos los puntos del cuerpo, porque una de las teorías del biomagnetismo es que muchas veces no hay un solo patógeno, un solo microorganismo que ataque. A veces se asocian, una asociación delictiva entre virus, hongos y demás, y producen así esos efectos, ¿no? Entonces, cuando uno busca la causa del problema, generalmente mejora la persona. Pero si uno se guía por síntomas, no, tal vez no se cure la persona, ¿no? Buenos días. Ok, gracias. Entonces, recomendamos siempre hacer un rastreo completo. Buen día. Ok, muy bien, gracias. Oh, un gusto, pues. Doctor, buenos días. Mónica tiene una pregunta. Gracias, doctor. Buenas tardes. Bueno. Quería consultar, por ejemplo, en el caso de la diabetes, he visto que en la lista de los puntos, el que aparece dice que es solamente para diagnosticar una diabetes y los demás puntos están relacionados a una falsa diabetes. Entonces, ¿cómo se puede tratar a una persona que tiene confirmada la diabetes con un análisis químico? Y claro, por supuesto, en los imanes también marca este punto que es para confirmar que la persona tiene diabetes. Entonces, ¿qué puntos se pueden utilizar para tratar en ese caso? Normalmente lo que se usan son los puntos para la falsa diabetes. Según el doctor Gois, el 90% de las diabetes no son diabetes. No es un problema del páncreas que no esté funcionando, que no esté produciendo suficiente insulina, sino más bien, según él, son varios microorganismos, parásitos, por ejemplo, que consumen la insulina que produce el páncreas y eso obliga al cerebro a pedirle más insulina. Finalmente se acaba la insulina del páncreas, ahí sí es una diabetes verdadera. O hay otros microorganismos que cierran los receptores de la insulina en las células. Entonces se produce una hiperinsulinemia, ¿ya? Y hay varios otros factores también. Si uno logra eliminar los parásitos que están produciendo esas alteraciones, la diabetes desaparece generalmente. Yo he tenido casos de eso. Personas que vinieron con el azúcar que se les disparó a 180 de un día para otro, ¿no? Y el médico le dice, oiga, está su azúcar muy alta, ¿no tendrá diabetes? Vamos a hacerle otra prueba. Le hace prueba la semana siguiente, subió más todavía. Vino donde mí, le hice un rastreo y encontré 5 puntos de falsa diabetes. Los corregimos ahí y cuando volvió al médico la semana siguiente hizo otro análisis, el médico no la creía. Su azúcar estaba en 92. Entonces dijo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha hecho usted? Y le dijo, no, me puse imanes. No me venga con charlas, dijo. ¿Ya? Yo creo que se han equivocado en estos análisis, dijo. Pero funciona así la cosa. Pero no podemos prometerle a una persona que la vamos a curar. A veces no le va a funcionar, ¿ya? Puede haber unas causas desconocidas que hagan que siga la enfermedad. ¿Está bien? Sí, gracias. Sí, ¿y puedo hacer una pregunta más? Sí, claro. Me ha pasado con algunas... Perdón. Sí, gracias. Me ha pasado con algunas enfermedades disfuncionales crónicas que a veces marca los puntos y a veces no. Entonces, por ejemplo, yo cuando sé que la persona está confirmado, intento igual ponerle los puntos de la resonancia, pero ¿por qué podría a veces marcar y a veces no? Puede ser por lo siguiente. La persona ha tenido una alteración bioenergética, positiva o negativa. Ambas dañan el órgano. Si dura mucho tiempo esa alteración, mucho tiempo está alcalino o mucho tiempo está ácido, va a comenzar a entrar en disfunción ese órgano. Entonces, tal vez se equilibre otra vez
temporalmente, cuando usted le hace el rastreo precisamente, no marca nada, lo encuentra bien. Pero es que ya está en disfunción por lo que pasó más antes, ese órgano. Entonces, igualito, póngale los imanes en los puntos para disfunción. Va a ver usted que va mejorando la persona. Por eso no es bueno hacer un solo rastreo. Haga una semana, pruebe la siguiente semana otra vez. Tal vez se sorprenda de los cambios que hay. En la primera no siempre muestra todo lo que tiene. Doctor, buenas tardes. Buenos días a todos. Sí, buenos ¿Sí me días. escuchó? Sí. Sí, sí. Oiga, yo tengo una duda. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo para los riñones? ¿Cuánto tiempo sería lo conveniente aplicar el protocolo? ¿Usted dice para disfunción de riñones? Sí. Porque si es para eliminar microorganismos que están afectando el cuerpo, uno pone los imanes durante, bueno, varía de país en país, ¿no? Mientras más uno se aleje del Ecuador, más tiempo tiene que dejar los imanes. Por ejemplo, aquí en Bolivia son unos 17, 18 minutos. En el Ecuador, 2 o 3 minutos bastan para igualar el sistema bioenergético del cuerpo, ¿ya? Pero una disfunción tal vez requiera de varias terapias, ¿ya? Varias semanas de hacerle lo mismo para que el órgano funcione nuevamente bien. Ok, muchas gracias, doctor. No hay por qué, un gusto. Norma Humacata tiene una pregunta. Una consultita. En caso de prótesis, la cadera, hay mucho dolor, ¿se puede poner negativo? Y en caso también que tenga la T de cobre y hay dolor bajo vientre, ¿se puede colocar? Se puede colocar, pero el ponerle solamente el negativo calma el dolor durante el tiempo que está el imán ahí, pero usted lo retira y poco tiempo después vuelve el dolor. No ha de curar el asunto, a menos que sea una inflamación, un esguince de tobillo, por ejemplo. Usted le pone un imán negro ahí, lo deja toda la noche, duerme con eso y al otro día probablemente ya no sienta nada, le desaparece el dolor, porque era una inflamación, ¿ya? Pero hay que probar, pero no cura el poner un solo imán. Se usa par biomagnético para mejorar la salud, ¿no? Pero no va a haber problema entonces con los... Absolutamente, absolutamente. Todas las cosas que ponen dentro del cuerpo, prótesis, agujas, clavos, no sé qué más le ponen, no son ferrosos. El imán no se les pega, ¿ya? Si pusieran algo ferroso ahí adentro, se puede oxidar y matar a la persona. Por eso ponen metales que no son ferrosos y el imán no les afecta, trabaja igual nomás. Entonces, con la T de cobre pasa lo mismo, no pasa Lo mismo, nada. puede usar los imanes, no hay problema. Gracias. Ruth Castro, no hay por qué, un gusto. Ruth Castro tiene otra pregunta. Buenas tardes a todos. Mi pregunta es la siguiente. Para la prevención del COVID, ¿cada cuánto tiempo uno tendría que ponerse el protocolo de los imanes? Depende de la exposición al contagio, por lo general, ¿ya? Yo, por ejemplo, he estado atendiendo durante la pandemia constantemente a personas con COVID, ¿ya? Entonces yo uso las medidas de bioseguridad, uso barbijo, uso una bata, pero una vez por semana nos hacemos el rastreo todos aquí en la casa buscando puntos de COVID, ¿ya? Pero si usted no sale a ningún lugar, no se expone al contagio, no es necesario hacerlo frecuentemente. ¿Ok? Muy bien. Ahí tenemos Luis Piña. Otra pregunta. Buenos días, doctor, y buenos días a todos. Una Buenos días. pregunta. Dígame. Como mencionó al principio, a veces algunos creen que el biomagnetismo parece brujería o hechicería. Y a mí me queda claro que hay una respuesta científica para esto. Pero con relación al test kinesiológico, hay una respuesta científica también de por qué
al mencionar la parte de un cuerpo, el cuerpo responde acortando uno de los miembros. También hay una respuesta, porque también algunos llegan a opinar que el test kinesiológico tiene algo de esoterismo, ¿verdad? ¿Cómo puede uno saber que no es así? Muy buena pregunta. Hay en el biomagnetismo, lo que nosotros enseñamos y practicamos es el nivel 1, que se basa todo en temas científicos, lo que hemos visto, alteración del pH, etcétera, ¿no? Bueno, cuando un órgano del cuerpo se vuelve ácido, ese órgano se distiende, o sea, se estira, ¿ya? Entonces, eso se va a notar en la extremidad derecha del cuerpo, sea la pierna o el brazo. Y cuando usted le acerca un imán, fíjese, yo tengo aquí imán negativo. Lo acerco este imán acá y mire cómo el otro se va. No lo puedo hacer topar. Entonces, si yo tengo un punto aquí negativo en el cuerpo y le pongo un imán negativo, ¿qué va a pasar? Lo va a empujar la pierna, va a empujar el brazo. ¿Ya? Se distiende la materia, ¿ok? Porque ese punto está empujado, ¿no? Por el imán. Si le pongo, si está, por contrario, positivo, y yo le acerco un negativo, se prende y lo atrae, ¿verdad? Se va a acortar el miembro. Esa es la explicación que hemos recibido también. Y mire que cuando yo tomé el curso en Chile, como quieren que uno se meta al segundo nivel, que en realidad ya es esoterismo, ¿ya? Lo tratan de convencer a uno de diferentes formas y le dicen, no, ¿sabe qué? Nadie sabe por qué se encoge o se estira. Eso es algo que va más allá de nuestra comprensión. Cuando volví del curso, yo trabajaba en una empresa maderera y le comento a uno de los directores lo que había aprendido. Y le digo, mire, aunque usted no lo crea, le pone un imán y donde hay un problema, se encoge la piel o se estira. Lógico, me dijo. ¿Cómo le digo? Lógico, me dice. Es magnetismo, me dijo. Y me dijo, si usted acerca dos imanes del mismo polo, lo va a repeler. Lo mismo hace con el cuerpo. Ya me quedé tranquilo yo con eso. ¿Verdad? Una persona que no sabe del asunto, pero le halló la lógica a cómo funciona. Ok, es decir, el testeo o el rastreo que se hace mediante poner el imán en la zona, no Sí. mediante pensar o decir el miembro del cuerpo, ¿verdad? No, porque eso ya es el segundo nivel y yo estoy convencido de que eso entra en cosas esotéricas. Sí, ¿ya? yo también. Porque esas personas se comunican, dicen, con el órgano del cuerpo. Mencionan todos los puntos como rezando y se acortan o se alargan los pies, ¿verdad? Pero ellos también pueden curar a distancia. Bueno, yo solo sabía de Jesús que podía hacer eso, ¿no? Y no creo que podamos hacerlo nosotros hoy. Yo sé que sí funciona, pero es que hay otras fuerzas con las cuales no queremos meternos, ¿ya? Yo me quedo con lo científico, con lo básico, que funciona realmente. Correcto, eso me convence. Muchas gracias por su muy buena respuesta. Un gusto. Muy bien, creo que hemos llegado al límite de tiempo. Tenemos a continuación un pequeño descanso antes de la siguiente ponencia. ¿Ok? Larry, querido amigo, muy buena ponencia, en verdad. Agradecemos el esmero que has puesto en esta presentación y sin duda que a todos nos fue gratificante y enriquecedor también. Pues queremos comentarles que tal como lo comentó Larry, a aquellos que hicieron a tiempo su pago y que entraron quizás a alguna promoción, tienen un 20% de descuento en cualquiera de los cursos que se estarán comentando ahorita, como el de biomagnetismo. Igual tienen un 20% de bonificación si quisieran tomar
completo el programa, pero en este caso aplica con nuestro maestro Marco Marín solamente en el módulo de medicina homeostática y tetraterapia, ¿sí? Para poder obtener más informes, pues pueden comunicarse a los teléfonos del instituto o directamente con el ponente.